Mi nombre no es Pedro Rodríguez. Ese es el nombre que usaré para proteger lo poco que me queda de vida, para proteger a mi familia de las sombras que me persiguen desde que escapé de aquel infierno en la tierra. Tengo 79 años y el peso de mis recuerdos es más grande que el de mi propio cuerpo, un cuerpo que ya se encamina hacia el polvo. Me dirijo a usted y solo a usted, porque siento en mis huesos que ha sido elegido para escuchar esto. No es una casualidad que mis palabras hayan llegado a sus oídos en este preciso momento de su vida. En los próximos minutos le revelaré un secreto tan oscuro que corrompe la misma luz del día, un secreto que se esconde tras las portadas de las revistas de negocios y los discursos de los hombres más poderosos del mundo. Hace unos años, yo era uno de tantos, un hombre honrado de la región de Braga, cuya fábrica de textiles, el sustento de 3 generaciones de mi familia, cerró sus puertas para siempre, víctima de una economía que no entiende de lealtades ni de sudor. La desesperación, amigo mío, es una bestia que devora el alma y nos empuja a aceptar pactos que nunca haríamos con el estómago lleno. Con mi familia pasando hambre, acepté un trabajo que parecía una bendición caída del cielo. Jardinero en una isla privada cerca de Madeira, propiedad de un multimillonario tan rico que su nombre solo se susurraba en los círculos más exclusivos de Lisboa y Oporto. Lo llamaremos Señor Antonio Ferreira. Permítame que le hable sin rodeos, porque el tiempo es un lujo que ya no poseo. Mi confesión comienza no con el principio de mi historia, sino con el final de mi inocencia. Ocurrió en una noche sin luna, bajo un cielo tan negro que parecía un manto de tercielo ahogando las estrellas. Yo ya no era solo el jardinero que cuidaba de las exóticas flores. Había ascendido, si se le puede llamar así, a preparador. Mi trabajo era asegurar que el templo, una estructura de basalto negro, escondida en el corazón de la isla, estuviera impecable para la ceremonia. Aquella noche, por primera vez, me ordenaron quedarme. Escondido tras una columna tallada, con serpientes entrelazadas, presencié el horror en su forma más pura. Vi a señor Ferreira, vestido con una túnica de seda carmesí, junto a 5 de sus invitados, hombres cuyos rostros he visto en cumbres económicas mundiales, de pie alrededor de un altar de obsidiana que brillaba húmedo bajo la luz de las antorchas. Y sobre el altar, atado e inmovilizado, no había un animal exótico como en las semanas anteriores. Había un hombre, un joven, no tendría más de 20 años, con los ojos desorbitados por el terror. No olvidaré jamás sus gritos. Eran gritos que no pedían ayuda, porque sabía que no la había. Eran la pura expresión del alma rompiéndose. Y vi cómo el multimillonario, con una daga ceremonial de oro y jade, le arrebataba la vida mientras sus invitados cantaban en una lengua gutural y antigua que hacía vibrar la piedra. Esa imagen, ese sonido, ese olor a sangre y a incienso dulzón, es el ancla de mi tormento. Usted ha sido elegido para recibir esta verdad. No lo dude ni por un instante. El universo, o Dios, o cualquier fuerza que gobierne este caos, le ha traído hasta mí para que sea testigo a través de mis ojos. Sienta la premonición que recorre su espalda en este momento. Es la señal de que su conciencia está despertando a una realidad más profunda, una realidad que ha estado oculta para usted hasta hoy. Le prometo que si se queda conmigo hasta el final de mi relato, a lo largo de los 8 capítulos de esta confesión, usted no solo entenderá la verdadera naturaleza del poder en este mundo, sino que también recibirá el conocimiento para protegerse de él. Lo que vi en esa isla no es solo la locura de un hombre rico, es un sistema, un ritual antiguo que se remonta a los albores de la civilización, documentado en textos que la Iglesia intentó quemar durante la Inquisición y que la ciencia moderna se niega a estudiar, tildándolos de mera superstición. Mi autoridad para contar esto no proviene de libros o estudios,
sino de haber estado allí, de haber olido el miedo y la muerte. Pero lo que vi se alinea perfectamente con lo que describen las tablillas sumerias que hablan de los sacrificios a los Anunnaki y los códices prohibidos de la Edad Media que detallan los pactos de sangre de la nobleza europea. Vi a hombres que usted admira, titanes de la industria y líderes de naciones, arrodillarse ante altares de piedra negra y participar en actos que desafían la razón y la humanidad. Esta no es una historia de terror para asustar a los niños, es la verdad. Y al final de esta confesión usted sabrá por qué algunas fortunas están manchadas de sangre y por qué el verdadero precio del poder es el alma. El enigmático administrador de la finca, un hombre llamado Manuel Sousa, me advirtió con una sonrisa helada el primer día que la isla tenía sus costumbres y que mi trabajo era ver, oír y callar. La intriga que siente ahora es solo la sombra de la revelación que le espera. Para que comprenda la magnitud de lo que presencié, debe saber que aquello no era la invención de un loco. Era la continuación de una tradición milenaria, una ciencia oculta que ha decidido el destino de imperios. Y ahora permítame llevarle al principio, a las raíces históricas de este mal, para que vea cómo esta sombra se ha extendido a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Para que usted comprenda la magnitud de lo que presencié en esa isla, debe saber que aquello no era la invención de un loco excéntrico con demasiado dinero. Era la continuación de una tradición milenaria, un hilo de sangre que atraviesa toda la historia de la humanidad, aunque los libros que nos dan en las escuelas de Coimbra o Lisboa se cuiden mucho de mencionarlo. Señor Antonio Ferreira era un hombre obsesionado con la historia, pero no con la de los reyes y las batallas que todos conocemos. Su biblioteca privada, a la que solo accedían sus más íntimos, contenía volúmenes que harían palidecer a los archivos del Vaticano. A menudo, mientras yo podaba los hibiscos cerca de su terraza con vistas al Atlántico, le oía disertar ante sus invitados sobre los orígenes de su fe, como él la llamaba. Hablaba de los cartagineses y sus sacrificios de niños en el Tophet para apaciguar al dios Baal Hamon, no como un acto de barbarie, como nos han enseñado, sino como una transacción necesaria y calculada para asegurar la prosperidad y las victorias comerciales de la ciudad. Lo describía con una frialdad que helaba la sangre, como un contable que explica un apunte en un libro mayor. Recuerdo que trazaba una línea directa desde esos altares de Cartago hasta la civilización minoica, describiendo con detalle cómo en los sótanos del palacio de Cnosos, mucho antes del año 1450 a.C., se realizaban rituales humanos para fortalecer el poder del rey sacerdote y asegurar que las cosechas fueran abundantes y los mares dóciles. Mencionaba con reverencia a las sectas gnósticas del Imperio Romano, que creían que la liberación violenta de la chispa divina, el alma en el momento de la muerte, podía ser canalizada y absorbida por los presentes, otorgándoles poder y conocimiento. Él y sus seguidores desmentían el mito de que estos eran actos de superstición primitiva. Al contrario, los describían como una ciencia olvidada, una forma de ingeniería espiritual para doblegar las leyes del universo a la voluntad de unos pocos elegidos. Para ellos, la historia que leemos es una fachada, un cuento para mantener a las masas dóciles y obedientes, mientras que la verdadera historia, la que decide el auge y la caída de los imperios, se ha escrito con sangre en altares secretos, ocultos a la vista de todos. Una tarde en particular, que jamás olvidaré, señor Ferreira sostenía un antiguo mapa fenicio y señalaba las rutas comerciales que se extendían por el Mediterráneo. El poder no sigue al oro, el oro sigue al poder, le dijo a un invitado,
un banquero muy conocido de Oporto. Y el poder, el verdadero poder primordial, se alimenta de la devoción más extrema, el sacrificio de la vida. Explicaba que cada gran imperio, desde Egipto hasta Roma, desde los aztecas hasta el nuestro, el imperio portugués en su apogeo, tuvo en su núcleo una élite que entendía este principio oscuro. Los símbolos que yo veía por toda la isla, el toro, la serpiente que se muerde la cola, el ojo dentro de un triángulo, no eran simple decoración. Eran los mismos glifos encontrados en yacimientos arqueológicos de todo el mundo, desde Mesopotamia hasta América Central, todos ligados a cultos de sangre y poder. Él y sus invitados se veían a sí mismos no como asesinos, sino como los herederos legítimos de una casta de sacerdotes reyes que ha gobernado a la humanidad desde las sombras durante siglos. Lo que ocurría en esa isla cerca de Madeira no era un evento aislado, era un eslabón más en una cadena ininterrumpida de poder que se ha extendido a lo largo de más de 3000 años. Entender esto es crucial, porque le permite ver que la lucha no es contra hombres, sino contra un principio, una ideología antigua y voraz que hoy viste trajes caros y dirige corporaciones multinacionales. Ahora que conoce las raíces, debe prepararse para ver cómo este árbol oscuro ha extendido sus ramas hasta nuestro presente, ocultando verdades que, una vez reveladas, cambiarán para siempre su forma de ver el mundo. Ahora que conoce las raíces históricas de esta oscuridad, debo revelarle la verdad más incómoda, la que se oculta a plena luz del día en las páginas de economía de los periódicos y en las sonrisas de los hombres que deciden nuestro destino. Los participantes en estos rituales en la isla de Señor Ferreira no eran fanáticos trastornados que vivían aislados del mundo. Eran el mundo. Eran banqueros de renombre de la avenida da Liberdade en Lisboa, industriales del norte con fábricas que emplean a miles de personas en la zona de Braga y Oporto, políticos influyentes de varios países europeos y hasta figuras del mundo del arte y el entretenimiento cuyas caras usted conoce y probablemente admira. Llegaban a la isla en helicópteros privados que aterrizaban en un helipuerto camuflado o en yates silenciosos que anclaban en una cala oculta lejos de cualquier ruta de navegación comercial. La isla era, en la práctica, un estado soberano, protegida por un ejército de mercenarios y una tecnología de vigilancia que convertía a la PIDE de la antigüedad en un juego de niños. El gobierno portugués, si es que sabía algo, miraba para otro lado. ¿Y cómo no hacerlo cuando algunos de sus propios miembros eran invitados ocasionales a las fiestas preliminares? Se lo digo con la certeza de quien les sirvió vino de Oporto de cosechas centenarias y escuchó fragmentos de sus conversaciones mientras creían que el viejo jardinero era sordo o estúpido. Una noche, mientras preparaba la sala de banquetes para después de una ceremonia, oí a un famoso industrial del sector del corcho y a un banquero de una familia muy conocida de Lisboa reírse de una crisis financiera que estaba a punto de estallar en Europa. La purga es necesaria, dijo el industrial con una calma aterradora. El rebaño necesita ser diezmado de vez en cuando para que los pastos vuelvan a crecer fuertes para nosotros. Hablaban de la economía global, de las vidas de millones de personas, como si fuera su jardín privado, que necesitaba una poda de vez en cuando. Comprendí entonces que los eventos que vemos en las noticias, las guerras lejanas, las pandemias que aparecen de la nada, las caídas de la bolsa que arruinan a familias enteras, no siempre son accidentales. A menudo son consecuencias directas de decisiones tomadas en lugares como esa isla. Los rituales no eran solo para su enriquecimiento personal, eran para consagrar sus planes,
para bendecir sus empresas y asegurar el éxito de sus manipulaciones a escala global. Esta es la conspiración real, no la que se imagina en las películas. No se trata de un gobierno secreto en la sombra con una estructura jerárquica. Es algo mucho más sutil y peligroso. Una red informal de individuos inmensamente poderosos. Una especie de club exclusivo unido no por la ideología o la nacionalidad, sino por su participación en estos ritos abominables. El secreto de su poder no es solo su dinero, es el conocimiento oculto que comparten y el vínculo de sangre que los une, un juramento que nadie se atrevería a romper. Han creado un sistema en el que es imposible que pierdan. La versión oficial de los hechos, la que nos cuentan los medios de comunicación que ellos mismos poseen, es el mayor acto de ilusionismo de la historia. Le están mostrando una mano mientras con la otra manipulan los hilos de su vida, de mi vida, de la vida de todos. Al escucharme, usted se está iniciando en un secreto reservado para la élite de la élite. Está empezando a ver la verdadera maquinaria del mundo. Y eso, amigo mío, es el primer paso para liberarse de ella. Quizás mi relato le parezca el desvarío de un anciano atormentado por la culpa, pero permítame darle las pruebas, la evidencia que mis propias manos tocaron y mis ojos vieron, para que no le quede ninguna duda de la verdad que le estoy confiando. Quizás mi relato le parezca el desvarío de un anciano atormentado por la culpa y la soledad. Lo entiendo. La verdad que le estoy contando es tan monstruosa que la mente sana se resiste a aceptarla. Por eso, permítame darle pruebas, la evidencia práctica que mis propias manos tocaron y mis ojos vieron, para que no le quede ninguna duda. Mi descenso a la complicidad fue gradual, una obra maestra de manipulación psicológica orquestada por Manuel Sousa, el administrador. Comencé, como le dije, cuidando de las bugambillas y los dragos, tareas sencillas para un hombre de mi edad. Pero pronto, Sousa me pidió que me encargara de los jardines especiales, como él los llamaba con una media sonrisa. Allí no crecían rosas ni claveles. Allí se cultivaban plantas que yo solo había visto en viejos libros de botánica prohibida. Adormideras de un color negro azulado, beleño con flores pálidas y venenosas, y una extraña especie de loto que solo florecía de noche bajo una luz artificial de color violeta. Eran, según me explicó, para las infusiones que se servían a los invitados antes de las ceremonias, para abrir sus mentes. Luego vino el cuidado de los animales. No eran las mascotas de un hombre rico, eran símbolos vivientes. Había una jaula con pavos reales albinos, una pantera negra que se movía como el humo dentro de su recinto de cristal, y un serpentario con cobras y víboras traídas de todos los rincones del mundo. Mi trabajo era mantenerlos sanos y fuertes, listos para ser sacrificados en los rituales preliminares, los que precedían al evento principal, a la ofrenda definitiva. Vi con mis propios ojos cómo la sangre de una pantera era recogida en cálices de plata para ser bebida por los participantes. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que mi alma se vendió sin yo saberlo, fue cuando me convirtieron en preparador de los invitados. Y con invitados, amigo mío, me refiero a las víctimas humanas. Eran personas vulnerables, a menudo jóvenes sin hogar o refugiados traídos desde los rincones más desesperados de Europa y África, atraídos con falsas promesas de un trabajo bien pagado en el paraíso. Mi tarea era llevarles la cena a sus lujosas pero aisladas habitaciones en un ala separada de la villa. La comida siempre iba acompañada de un vino especial, dulce y espeso, que los dejaba en un estado de confusión y docilidad. La primera vez que vi el rostro de uno de ellos, un joven llamado Juan de la zona de Setúbal,
con la mirada perdida, pero llena de un miedo primordial que su mente drogada no podía procesar del todo. Mi alma se quebró. Le acompañé por un pasillo de piedra hasta la antecámara del templo, sabiendo perfectamente a dónde iba. Su mirada suplicante antes de que la pesada puerta de madera se cerrara tras él es una imagen grabada a fuego en mi cerebro. Una noche, la curiosidad, o quizás un último retazo de conciencia, me venció. Entré en el despacho de Sousa, que siempre estaba cerrado con llave, pero yo había visto dónde escondía la llave de repuesto. Dentro, sobre la mesa de caoba, había un libro de contabilidad encuadernado en cuero negro. No contenía números, contenía nombres. En una columna, los nombres de los participantes de la élite que asistían a la ceremonia. En la otra, los nombres, edades y nacionalidades de las víctimas, junto a fechas que se remontaban a más de 20 años. Vi nombres de personas desaparecidas que habían sido noticia tiempo atrás. Era un registro meticuloso del horror. Ese libro es la prueba tangible. No sé dónde estará ahora, pero su existencia es tan real como el aire que respiro. Esto no es una teoría. Es el testimonio de un sistema organizado, metódico y despiadado. Y ahora que conoce la terrible práctica, debe preguntarse, como yo lo hice 1000 noches en mi insomnio, ¿por qué? ¿Qué ganaban con ello? La respuesta, amigo mío, se adentra en los mecanismos más profundos y secretos del universo. Usted se preguntará, como yo me lo pregunté 1000 noches en mi insomnio atormentado, ¿por qué? ¿Por qué hombres que ya lo tienen todo? Dinero para comprar naciones, poder para iniciar o detener guerras, influencia para moldear la mente de millones, se rebajarían a tales actos de barbarie. La respuesta que descubrí en esa isla, escuchando a escondidas, atando cabos de conversaciones susurradas, es más profunda y aterradora de lo que pueda imaginar. No lo hacían por un simple placer sádico, aunque estoy seguro de que algunos de ellos, en su depravación, lo disfrutaban. Lo hacían porque creían firmemente en el mecanismo esotérico que subyacía al ritual. Era una ciencia para ellos, una tecnología espiritual. Señor Antonio Ferreira me explicó una vez, en un extraño momento de confidencialidad mientras admiraba una orquídea negra que yo cuidaba, que el universo no es materia vacía, es un océano de energía. Y la energía más potente, la más pura y primordial, la que la Biblia llama el aliento de vida, es la fuerza vital, el alma que anima a todos los seres vivos. Según su doctrina perversa, esta energía se libera de forma explosiva en el momento de una muerte violenta, especialmente cuando la víctima está en un estado de máximo terror y desesperación. El miedo y el dolor, me explicó con una calma escalofriante, actúan como un catalizador que purifica y concentra esa energía vital en el instante de la muerte. El ritual, con sus cánticos en lenguas muertas, sus símbolos arcanos dibujados en el suelo y su parafernalia macabra, no era un simple teatro para impresionar. Era una máquina espiritual, una especie de central energética del alma, diseñada para capturar y canalizar esa energía liberada en el momento del sacrificio. El altar de obsidiana negra, me explicó, no era una simple piedra. Actuaba como un condensador. La sangre caliente derramada sobre él activaba sus propiedades latentes, creando un vórtice energético, y los participantes, a través de su concentración y su voluntad entrenada durante años, absorbían esa energía directamente en sus propios seres. Era, en sus propias palabras, Musam, una transfusión de vitalidad. Creían que este acto abominable les otorgaba no solo éxito en sus empresas mundanas, sino también una extensión de su propia vida, una salud vigorosa que desafiaba la edad y una claridad mental sobrehumana que les permitía estar siempre un paso por delante de sus competidores y enemigos.
Era como regar una planta oscura con sangre para que diera frutos de oro y poder. Esta creencia se conectaba con entidades o fuerzas que ellos consideraban antiguas y poderosas. No usaban la palabra demonio o Dios como nosotros. Hablaban de principados, de arcontes, de inteligencias no humanas, que según ellos gobiernan las leyes de este mundo material y que exigen este tipo de ofrenda, este tipo de pago, a cambio de sus favores. El sacrificio humano era el precio del contrato. Era la máxima expresión de su voluntad de poder, una declaración al universo de que estaban dispuestos a romper el tabú más fundamental para alcanzar sus objetivos. No estaban rezando a un poder superior. Estaban haciendo negocios con él, una transacción comercial con el alma humana como moneda. Lo que yo presencié no fue solo un crimen contra la humanidad, sino un crimen contra las leyes fundamentales de la creación. Y este mecanismo, amigo mío, no se detuvo cuando yo escapé. Sigue funcionando ahora mismo, en lugares secretos, y sus efectos se manifiestan en el mundo que todos habitamos. No piense ni por un segundo que esta historia es una reliquia de un pasado oscuro o la fantasía de un viejo que ha perdido el juicio. La influencia de esa isla y de sus rituales se extiende hasta el día de hoy, hasta su vida, de formas que usted ni siquiera sospecha. Encienda el televisor esta noche. Mire los rostros de los líderes mundiales, de los directores ejecutivos de las grandes corporaciones tecnológicas, de los banqueros que deciden si su hipoteca sube o baja. Yo he visto a algunos de esos mismos hombres o a sus padres y mentores en esa isla. Recuerdo a un joven y ambicioso empresario del sector de las comunicaciones, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, pero que usted conoce muy bien, que participó en un ritual en el verano de 2008. 6 meses después, durante la gran crisis financiera que arruinó a medio Portugal, su empresa no solo sobrevivió milagrosamente, sino que absorbió a sus 3 principales competidores por una fracción de su valor real, convirtiéndolo de la noche a la mañana en uno de los hombres más poderosos del planeta. Coincidencia. Le aseguro que en ese nivel de poder, la palabra coincidencia no existe en su vocabulario. Ellos no creen en la suerte, creen en la creación de sus propias circunstancias. Piense en las decisiones políticas que parecen no tener ningún sentido lógico para el bien común, en las guerras que estallan por motivos aparentemente triviales en países lejanos, en las crisis económicas que surgen de la nada y siempre benefician al mismo pequeño grupo de personas. A menudo, son el resultado de pactos sellados con sangre en lugares como la isla de Señor Ferreira. Ellos ven el mundo como un gran tablero de ajedrez, y nosotros, la gente común, somos los peones que sacrifican sin pensarlo 2 veces para ganar la partida. El ritual les da, según su creencia, una especie de clarividencia, la capacidad de ver varios movimientos por delante, de anticipar las tendencias del mercado y de dar forma a la opinión pública a su antojo. La tecnología moderna, especialmente el control de la información a través de Internet y las redes sociales que ellos mismos han creado, se ha convertido en su herramienta más poderosa. La utilizan para difundir el miedo, la división y la confusión, porque una humanidad asustada y enfrentada entre sí es mucho más fácil de controlar y, energéticamente, un entorno mucho más propicio para sus prácticas oscuras. Esto le afecta a usted directamente, cada día. Afecta al precio del pan que compra en la panadería, a la calidad de la educación que reciben sus hijos, a la seguridad de su trabajo y a la libertad que usted cree tener. Usted no es un espectador de su juego, es un recurso, su energía, su atención, su miedo, su esperanza. Todo alimenta el sistema que ellos han construido. Cuando usted se siente impotente ante las noticias, cuando se siente abrumado por la negatividad del mundo, está, sin saberlo,
contribuyendo a la atmósfera energética que ellos necesitan para prosperar. Mi advertencia no es para que se hunda en la paranoia o la desesperación, sino todo lo contrario. Es para que despierte a la realidad de esta guerra espiritual que se libra en silencio. Reconocer la existencia de este nivel de manipulación es el primer y más crucial paso para dejar de ser una víctima de ella. Lo que le estoy contando no es una noticia lejana, es el telón de fondo invisible de su vida cotidiana. Y ahora que lo sabe, le enseñaré cómo puede empezar a protegerse, cómo puede reclamar su propia energía y su propia vida. Llegados a este punto de mi confesión, no puedo abandonarle en la oscuridad que le he revelado sin ofrecerle una luz, por pequeña que sea. No puedo enseñarle sus métodos, porque son el camino a la condenación del alma, pero sí puedo enseñarle, basándome en lo que aprendí observando sus miedos y en la fe que recuperé tras mi huida a mi humilde refugio en el Algarve, cómo protegerse de su influencia, y se sorprenderá de lo sencillo y poderoso que es. No requiere rituales complicados ni conocimientos arcanos. Requiere algo que usted ya posee, algo que ellos temen y desprecian, la soberanía de su propia alma. El primer paso, y el más importante de todos, es retirar su consentimiento. La energía de estas entidades oscuras y de quienes les sirven necesita, de alguna forma sutil, nuestro permiso para actuar en nuestras vidas. Se alimentan de nuestro miedo, de nuestra ira, de nuestra desesperación, pero solo si nosotros les abrimos la puerta. Al tomar conciencia de su existencia y declarar interna y firmemente, con toda la fuerza de su corazón, que usted no participa en su juego, que su energía le pertenece solo a usted y a Dios, usted crea un escudo espiritual a su alrededor. Hágalo ahora mismo mientras me escucha en el silencio de su mente. Diga: yo soy un ser soberano bajo la protección de Dios. Retiro mi consentimiento a toda manipulación y a todo intento de robar mi energía. Mi alma no está en venta. Sienta la fuerza de esa declaración. Es el primer acto de verdadera libertad. En segundo lugar, aprenda a escuchar a su cuerpo y a su intuición. Conoce esa sensación de frío en la nuca, esa incomodidad inexplicable cuando está cerca de una persona o en un lugar, aunque todo parezca normal en la superficie. No es su imaginación, es su espíritu, su alma, detectando una energía discordante, una presencia que no vibra en la frecuencia del amor. Yo la sentía constantemente en la isla, era como un zumbido de fondo que nunca cesaba. Aprenda a confiar en esa brújula interna. Si algo o alguien le hace sentir mal sin una razón lógica, aléjese. No intente racionalizarlo o ser educado. Su intuición es un sistema de alerta temprana que Dios le ha dado para protegerle. En tercer lugar, y esto es crucial, cultive la gratitud y la bondad en su día a día. Estas emociones, amigo mío, vibran en una frecuencia muy alta, una frecuencia de luz que es tóxica para las entidades de las que se alimentan estos hombres. Un acto genuino de bondad hacia un extraño, una oración sincera de gratitud por las pequeñas cosas, el sol en la ventana, la comida en su mesa, la sonrisa de un ser querido, es como encender una luz brillante en una habitación oscura. Ellos operan en el miedo, la escasez y la desesperación. Responda con amor, gratitud y fe. Es el arma más poderosa que existe contra ellos. Le advierto, al empezar a practicar esto, puede que note cierta resistencia. Puede que se sienta más ansioso por unos días, o que personas negativas aparezcan de repente en su vida intentando provocarle. Es la reacción del sistema al ver que una de sus baterías se está desconectando. Sea perseverante. No espere resultados de la noche a la mañana, aunque le aseguro que sentirá una paz interior casi inmediata. El objetivo es fortalecer su luz interior hasta que sea tan brillante
que ninguna sombra pueda acercársele. No necesita convertirse en un santo de la noche a la mañana. Solo necesita ser consciente y elegir deliberadamente el bien en sus pensamientos y acciones cotidianas. Este es el verdadero conocimiento práctico. No es un amuleto ni un hechizo. Es la recuperación de su poder personal y espiritual, un poder que ellos temen más que a nada. Y ahora, prepárese, porque he guardado la revelación más dolorosa, pero también la más importante, para el final. He guardado lo más doloroso para el final. El recuerdo que me despierta sudando frío en mi pequeño apartamento del Algarve, con el sonido de las olas que no consigue acallar los gritos en mi cabeza. Es el recuerdo del primer sacrificio humano que presencié de cerca, el del joven Juan de Setúbal. Después de que le llevara a la antecámara del templo, una fuerza terrible, una mezcla de miedo y una mórbida necesidad de saber, me impidió huir. Me quedé, paralizado por el horror, mirando por una pequeña rendija en la pesada puerta de madera. Vi su rostro cuando lo pusieron sobre el altar de piedra negra, y en sus ojos ya no había terror. El terror había sido tan grande que se había consumido a sí mismo, dejando tras de sí solo una profunda y desgarradora tristeza. Y justo antes del final, vi cómo sus labios se movían y susurró un nombre, tan bajo que casi fue un pensamiento. María. Supongo que era su madre, su hermana, su amada. En ese instante, para mí, dejó de ser una víctima anónima, un invitado sin rostro. Era el hijo de alguien, el amor de alguien, y vi cómo señor Ferreira y sus acólitos le robaban no solo su vida, sino todo el amor y todos los sueños que esa vida contenía. La revelación final para mí no fue que existiera el mal en el mundo, eso ya lo sabía. Fue lo personal y banal que podía ser para quienes lo perpetraban. Porque después del acto se sirvieron vino y hablaron de negocios, como si acabaran de cerrar un trato en una oficina de Lisboa. La meta final de señor Ferreira, como llegué a entender en los meses siguientes, no era solo la riqueza o el poder terrenal, era algo mucho más grande y terrible. Buscaba la inmortalidad. Creía firmemente que absorbiendo suficiente fuerza vital, podría trascender las limitaciones del cuerpo humano, engañar a la muerte y convertirse en algo más, en una de las entidades a las que servía. Esa es la máxima ambición que los impulsa a todos, escapar de la muerte, convertirse en dioses, y están dispuestos a sacrificar a toda la humanidad en el altar de su egoísmo para conseguirlo. Ahora le toca a usted. Ha recibido este conocimiento, esta terrible verdad. Ya no puede volver a la inocencia de antes. Su vida, a partir de este momento, ha cambiado para siempre. Ha sido elegido no para sufrir con esta información, sino para actuar. No le pido que coja un arma y luche contra ellos en su terreno. Sería un suicidio y ellos se reirían. Le pido algo mucho más poderoso. Le pido que viva una vida consciente, que comparta esta verdad no de forma fanática gritando en las plazas, sino con sabiduría, plantando semillas de duda en la narrativa oficial con aquellos que tengan oídos para oír. Le pido que rece, si es usted creyente, por las almas de las víctimas como Guan y por la sanación de este mundo herido. Le pido que elija el amor sobre el miedo en cada pequeña decisión que tome cada día. Usted ahora es un faro. Su conciencia despierta es una luz en la oscuridad, y le aseguro que ellos odian la luz. Sienta cómo el conocimiento que le he transmitido ya ha empezado a transformar su percepción del mundo. Confíe en el camino que se abre ante usted. Fuerzas superiores le han guiado hasta aquí y le apoyarán si elige el camino de la verdad y la bondad. No está solo, somos muchos más de los que creemos. Y ahora, por favor, escuche mi mensaje final, el resumen de toda una vida de arrepentimiento y dolor.
Si alguna vez se encuentra en una situación en la que la desesperación le tienta a hacer un pacto con la oscuridad a cambio de seguridad o riqueza, no haga lo que yo hice. Dé la vuelta y corra, aunque no tenga nada más que el aire en sus pulmones, porque algunos secretos es mejor no decirlos, y algunas riquezas, las más grandes de este mundo, se construyen con sangre. Que Dios le bendiga y